tema sobre demonios, esos seres incomprensibles que deambulan por todos lados, pero que queremos sacar luz al amparo de la palabra escrita de Dios para este tema. Y hemos invitado en esta mesa redonda al ingeniero Manuel Morales, al pastor Sergio Enríquez y a este servidor que va a ser de moderador en cuanto a este candente tema. Así que esperamos contar con su presencia ante la pantalla, porque vamos a abordar hasta donde nos sea posible. Si no terminamos en esta mesa redonda, continuaremos en otra, sobre este tema que es tan abusado inclusive por películas de corte comercial. El tema anda en boca de toda la gente. ¿Qué son los demonios? ¿Realmente habrá demonios? ¿Qué opinión hay de fulano y de sutano? ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Realmente a nosotros nos interesa más que las opiniones humanas, nos interesa sacar luz de la palabra escrita sobre el tema. Quizá por donde podríamos empezar, y estamos dando la bienvenida al hermano Sergio, hermano Meme, como le decimos cordialmente acá, porque vamos a esperar quizá preguntas o lo que hay a través de teléfono también, pero queremos, si no agotar el tema, lo menos tocar lo más posible. Podríamos empezar por platicar sobre el origen de los demonios y quiénes son. Y si me permiten un par de minutos al respecto, luego abordamos otros subtemas. ¿Serán los demonios ángeles? ¿Serán creaciones específicas de Dios para utilizarlos en el castigo de seres humanos o de otras estirpes? ¿Serán los demonios ángeles caídos? ¿Qué seres son? Realmente la Escritura nos da muy poca luz a todo lo que quisiéramos para contestar estas preguntas, pero sí podemos ver que cuando el hombre fue creado y puesto en el Edén, ya habían operaciones de tipo espiritual nocivo en el universo, en la creación de Dios. Aunque no entendemos todos los dramas que ahí se sucedían, podemos decir que había una controversia y una pelea porque había rebelión entre criaturas de Dios y otras criaturas de Dios y los delegados de Dios para el universo. No sabemos en qué paró todo ese drama que se desconoce en gran parte, pero sí sabemos que los ángeles que se rebelaron en el cielo fueron eliminados, quitados de ahí, y se vinieron a la tierra, hablando de ángeles, y de seres desconocidos gigantescos que en la tierra ocupaban terreno cuando Adán fue creado y puesto en el huerto, tanto que le ordenaron que se cuidara de los enemigos que iba a haber alrededor. Había gigantes en la tierra, dice el Génesis, antes y después, dice, de acontecimientos que vamos a mencionar más adelante. Todo esto nos lleva entonces a que había enemigos de tipo espiritual y había enemigos de tipo concretizado en cuerpos, que para el tema no alcanzaría el tiempo. ¿Los demonios de dónde surgieron? La opinión más aceptable es que los demonios fueron seres de a saber qué naturaleza, que tenían cuerpo, que tenían sentimientos, que tenían acciones y que se rebelaron y cayeron en transgresión a Dios, pero que por alguna razón específica aparecieron en la tierra, puesto que el Señor en la Biblia se narra del Señor Jesucristo que decía que cuando Él empezó a echar fuera demonios, que los antecesores a los fariseos o los discípulos de los fariseos, que ya echaban fuera demonios, ya había exorcismo. Pero si había exorcismo era porque había espíritus. Si los echaban o no los echaban no sabemos. Pero el Señor dice, bueno, usted me niegan el derecho de echar fuera demonios, y sus hijos, ¿por qué los echaban a los demonios? Pues ahí los dejó parados porque yo creo que ni sabían ellos de qué se trataba.
El exorcismo es viejo, entonces. Inclusive la mitología griega y otras mitologías, leyendas, sacan a colación espíritus malos, ángeles en misiones malas. Y todo eso pues tiene amparo bíblico. Yo lo voy a dejar para que empecemos a platicar algo que le interese a la audiencia y que puedan satisfacer algunas dudas. El Señor vino diciendo, el reino de Dios viene a chocar con otro reino, que es el reino de las tinieblas. Así que cuando yo por el dedo de Dios, y no te qué autoridad, o por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, dijo el Señor, ya está aceptando que había demonios. Claro. El reino de Dios ha llegado. Yo sé que es un choque de los reinos. Y todavía el combate sigue, porque el Señor delegó que los discípulos de Él echaran fuera demonios, después delegó a la iglesia, después va a haber una batalla final de esos espíritus y de otros aliados con Satanás, hasta que se defina el drama humano con la derrota total. Así que estamos en esta mesa redonda para que cada uno de nosotros podamos hacer aportes ministeriales al respecto. Voy a dejar la palabra al que la quiera tomar de los dos primero, en este sentido. Si ya sabemos más o menos que son seres incompletos los demonios que están aquí sin cuerpo, pero con actividades y con deseo de saciar sus bajos instintos, pues podemos seguir en el tema con alguna otro subtítulo que nos interese. Mano Manuel, si tiene algo tal vez solo para ahondar un poquito en este asunto, si eran seres que tenían cuerpos, almas, espíritus, y ahora andan rondando con espíritu nada más, eso significa que ya pasaron por un juicio, y en ese juicio fueron de plano condenados, y su necesidad de buscar cuerpos es porque precisamente ellos tenían esa facultad anteriormente. No sé no sé por qué razón sus espíritus fueron dejados como flotando en nuestro ambiente, por lo menos, ¿verdad? Y la intención es seguramente probar a la creación inteligente de Dios en cuanto a su inclinación hacia el bien o su inclinación hacia el mal. No sé qué dirán ustedes de eso. Si me permite, hermano, antes de dar la palabra, hermano Sergio, ¿por qué será tan grande el número? Porque se habla de millares y de que son malicias en los aires que se meten en seres en gran cantidad. Entonces, yo tengo la impresión, no sé qué van a decir, de que son más numerosos aún que los mismos seres humanos. Difícil decir eso, ¿verdad? Por el hecho que un gadareno con miles de demonios adentro, y si se van a meter por miles en cada uno, ¿cuántos serán, verdad? Bueno, eso es Yo pienso que eso precisamente limita la tesis de que pudieran ser ángeles caídos, ¿verdad? Porque un ángel caído no lo podría meter en una legión en un hombre, sino que tendría que ser... que nunca se ordenó echar ángeles caídos fuera. Sí, sino que fueron demonios. A mí me llama mucho la atención el hecho de que, bueno, nosotros los conocemos a estos espíritus como demonios o como espíritus inmundos, pero la palabra espíritus inmundos es bien interesante, porque quiere decir que no son limpios, no han sido purificados, no, de alguna forma fueron, como usted decía, condenados y no pasaron por un periodo de purificación, y a saber de qué tiempos vienen fastidiando en la tierra. No sabemos ni siquiera qué clase de cuerpos tenían, ¿verdad? Si es que los tenían. Los hebreos tienen una tradición, según lo describen sus libros, y ellos dicen que el origen de los demonios son las personas que murieron en el diluvio, y los espíritus de ellos son los que fastidian, pero desde antes ya había demonios, entonces eso limita también bastante. Yo pienso que debió haber habido un diluvio anterior
muchos, no sé si 7 o cuántos anteriores a la creación del hombre. Y que parece ser que el de Noé es el último. Sí, pues, parecería que el de Noé fuera el último. Como que fueran 7 inmersiones, ¿verdad? O sea, como que si hubieran habido anteriormente varios diluvios, uno luciferino, le dicen algunos estudiosos, ¿verdad? Y en esa creación, pienso yo que no podemos decir personas ni gentes, ¿verdad? Pero los seres que vivían bajo el dominio del que en aquel tiempo era Luzbel y que después se convirtió en Satanás, tuvieron que haberse convertido en espíritus inmundos o demonios, y ahora nos los dejaron aquí para que fastidien. Lo único que gracias a Dios nos dieron poder para echarlos fuera. Parece ser que va a haber una batalla continua hasta cierto momento en que van a ser vencidos totalmente, pero ahora que mencionaba hermano Meme los juicios, estaba yo pensando, ¿serán juicios definitivos los que tienen ya o serán juicios parciales que les hicieron? Porque, por ejemplo, hay encarcelados espíritus de los rebeldes de antes del diluvio, pero no se sabe si ya están condenados, definitivamente. Otros se ve que están encarcelados, pero hablan más de ángeles que de espíritus de este tipo, que están encarcelados en prisiones eternas para el día del juicio. Entonces quiere decir que están esperando todavía la definición total y eterna de su destino. Entonces, esto me trae a pensar que entonces hay juicios parciales aún para espíritus, y hay juicios parciales seguramente para almas, puesto que no ha llegado el día en que van a juntar a todos los transgresores de Dios, de la ley de Dios, para condenarlos definitivamente. Así que eso nos viene a traer otros aires de motivo de otra mesa redonda. Pero por de pronto circunscribámonos a los demonios. Realmente será viable que se le hace a los demonios como leyendas, se les hace como utopías imaginadas por el hombre, que tal realmente no existen, o realmente los demonios son seres que existen y que hacen daño. Bueno, sencillamente el Señor Jesucristo contestó esa pregunta, ¿verdad? Y inclusive él estuvo echando fuera demonios mucho tiempo, pues, ¿verdad? Del Gadareno echó una legión completa. De esa legión miramos que había un caudillo que estaba hablando por todos allá adentro, pues. De María Magdalena echó 7 demonios. Y el Señor le dejó a la iglesia la potestad de echar fuera demonios también. Entonces yo creo que para un cristiano, para los demás no sé, ¿verdad? Pero para un cristiano la existencia de los demonios es definitiva, ¿verdad? No, absolutamente. Con solo que lo haya dicho el Señor y lo haya aceptado, eso ya le da validez sobre cualquier opinión. No se necesita discutirlo. Es decir, no es que uno lo crea o no lo crea. Nosotros estamos hablando alrededor del hecho de que el Señor los aceptó y los echó fuera. Ahora, también se vendría al caso preguntar si habría dejado el Señor alguna fórmula especial para echarlos fuera. Esa sería una pregunta. Otra pregunta sería si los endemoniados tienen alguna esperanza de ser salvos, o se van a quedar ahí a perpetuidad si no se les echa fuera esos espíritus. ¿Qué pasa, digamos, con la muerte de una persona endemoniada? ¿Dónde va a quedarse? No sé si tú podrías aclarar algo de eso, ¿verdad? Creo que el tema es tan bonito y tan amplio, ¿verdad? Y entonces aquí nos metemos en un gran abismo, y que la mayoría de los cristianos no aceptan que el demonio pueda tener agarrada, porque tiene garras, ¿verdad? Por eso le agarra a una persona de Dios. Pero a mí se me recuerda ahorita cuando la sirofenicia le decía al Señor que le diera liberación de demonios para su hija. Y entonces el Señor le dice, pero si el pan de la liberación es para los hijos, no para los perrillos. Entonces, como que si el Señor estuviera sentando como que estuviera sentando la doctrina de que la liberación es precisamente para los hijos, porque echar fuera demonios de un inconverso
necesariamente tiene que ser estar lavando algo que después se va a volver a ensuciar. Y que también es posible, porque la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo deja su casa y se va a echar una su vuelta y después la regresa a encontrar bien arreglada, bien limpia, barrida, aseada, entonces vaya a agarrar otros 7 peores y se meten otra vez. ¿Pero por qué se metieron otra vez? Porque la casa estaba desocupada. Permíteme respecto, varón, hermano Sergio, me sugiere mucho eso de que encuentra vacía la casa, que va a traer otros peores, que sí que entonces tienen categorías, tienen poderes dañinos, unos más, otros menos, quizás tienen jefes, están estructurados. Por eso valdría la pena dejar dilucidado de una vez en las pláticas estas, que los demonios son seres aparte de los ángeles y las potestades de tipo angélico que han caído, y que de alguna manera tienen relación, pero no identidad, no son iguales. Entonces nosotros no hemos sido mandados a pelear con todas las potestades, más que a resistirlas, pero sí a echar fuera los demonios. Nunca dice echen fuera las potestades del aire, que dominan probablemente, o son de jerarquía mayor que los demonios. Una vez dejado eso a un lado, aceptemos entonces pues que los espíritus sí se meten en cuerpos humanos. Ya no discutamos todavía si de cristianos o no cristianos, claro, humanos, pero también se meten en animales. Hay animales inclusive que se llaman inmundos, que son como presa atractiva para los demonios, hablando de las lechuzas, de los tecolotes que usan ciertas gentes para hacer sus maniobras de ese tipo, ¿verdad? Entonces los gatos. ¿Hasta qué punto realmente habrá una relación en eso, verdad? También mi hermano Meme nos dice algo. Sí, yo creo que no solo con respecto a ciertos animales o a cierta condición del hombre en sí, sino que incluso en regiones. En regiones específicas hay predilección de los demonios, porque el Señor cuando pasa a Gadara, la legión que estaba adentro de ese endemoniado decía: no nos quites de esta región. Sí. Estaban ellos muy contentos ahí, muy bien ahí, y da una nota bien interesante. Porque ¿usted quiere decir, hermano, que entonces en Guatemala debe haber regiones? Yo digo que sí. Yo digo que en todo país debe haber lugares específicos en donde la operación demoníaca es mucho más fuerte, pues. Pero aquí da un dato interesante, porque era un lugar de judíos y sin embargo estaban creando cerdos. Y los cerdos eran un animal inmundo para el judío. Entonces estaban transgrediendo sus propias leyes, y cuando el Señor echa fuera esos demonios y se van a meter entre los cerdos y se despeñan, lo que le dicen al Señor es: vete de aquí, le dice, porque nos estás arruinando nuestro negocio, ¿verdad? Sí. Y me llama mucho la atención, porque en lugar de estar en contra de los demonios en ese lugar, estaban a favor de ellos porque les estaban propiciando un gran negocio con la crianza de cerdos. También, mi hermano, no sé si querías agregar. Sí, quería decirte algo. Quería agregar a ese punto, y es que a mí me llama poderosamente la atención que en la Biblia, en el libro Apocalipsis, en el 4º sello, dice que el que va a matar con ese sello, dice que va a matar con mortandad, con peste, con enfermedades, con hambre, etcétera, con espada. Pero hay una cosa que dice que va a matar con las bestias, con las fieras de la tierra. Como que si un espíritu inmundo de esta naturaleza puede entrar en animales, bueno, ahí entran endemoniarlos para que ataquen al hombre. O hacer visibles cuerpos de animales, que no son animales. Que eso es más delicado todavía, ¿verdad? Pero como que, es que a mí me da la impresión que tal vez los hermanos que si nos están oyendo hablar de esto, o las personas que nos están oyendo hablar de esto que no son cristianos, dirán: estos todavía creen en aparecidos. Pero es una tremenda realidad. Aparte de que el Señor Jesucristo lo sentó como una doctrina y que de veras existen demonios
demonios y liberación de demonios, echar fuera a los demonios, nosotros lo hemos visto también, pues, ¿verdad? Y entonces esto es algo que la gente podría decir es que eso no existe, pero si lo hemos visto, ¿qué hacemos? Claro, lo hemos visto en la Biblia primero, lo hemos visto en la realidad. En la realidad. Las reacciones que de los cuerpos cuando los espíritus inmundos los tocan, etcétera. Eso lo hemos visto. Sí, entonces es un tema actual, ¿verdad? Bastante actual. Ahora, también la pregunta la dirigiríamos ahora en este rumbo. Si existen los demonios y son facultados para ciertas operaciones dañinas, ¿a quiénes irán dirigidas esas operaciones? ¿Por qué es que desde la fundación de la raza humana, la creación de la raza humana, y puesta allá en el huerto, ¿por qué había acecho de enemigos? Contestamos la pregunta que era para probar al hombre. Pero como hay diferencia entre ángeles caídos, demonios, estamos diciendo, entonces enfilémonos hacia por qué se le dio tanta importancia ya en el Nuevo Testamento a que Cristo específicamente dijera que echen fuera demonios en mi nombre. Y la iglesia se ha envuelto en una polémica, diríamos, que algunos creen que eso ya no se debe hacer o no conviene, etc. Pero si el Señor ordenó, ¿por qué la iglesia ha cesado de hacer eso? ¿Por qué han pasado centenares de años, es decir, siglos del correr de la iglesia que han pasado sin que la iglesia tome acción contra los espíritus inmundos, cuando son los gestores de las cosas que suceden en el plano material? Yo creo que primero se gestan ahí y después en la tierra. ¿Cómo podemos combinar eso, esa dejadez de la iglesia? ¿Estará correcto? ¿Será que habrá que activar, que habrá que tomar el frente otra vez y reanudar las hostilidades? Porque eso está ordenado por el mismo Señor. Yo pienso que pueden haber dos causas, y una de ellas es que la iglesia se ha vuelto demasiado sobria en ese sentido y muy incrédula hasta cierto punto de las cosas que el Señor quiere hacer por el Espíritu. Y eso por un lado, y por otro lado, muchos estarán siendo motivados por los mismos demonios en quienes no creen, para no creer que aquello está sucediendo. Sí, tenemos que enfrentarnos a la realidad. Hermano Meme, ¿usted cree que también tienen alguna potestad de dañar cuerpos? Los espíritus, provocando, por ejemplo, enfermedades, provocando alguna locura que lleve a un desastre, hasta matar a una persona. Definitivamente sí, hermano. Me recuerdo cuando el Señor liberó a una señora jorobada, que tenía creo que 18 años de estar jorobada, y el Señor no le dijo sánate, sino que le dijo espíritu de enfermedad, sal de ella. Había un espíritu de enfermedad. Entonces, había un espíritu de enfermedad que la estaba encorvando. ¿Y toda enfermedad será así? No toda, pero hay enfermedades que sí son provocadas por influencias de espíritus, pues, ¿verdad? Eso es indudable. Yo creo que hasta la misma ciencia humana reconoce esas posibilidades. Sí. Hermano, y hermano Meme, hermano Sergio, sería bueno enfocar este asunto. ¿A qué se referiría el Señor? Estamos hablando del tema. Cuando dijo que no podrían quitarse las joyas del fuerte, si no se ataba al fuerte, pero por uno más fuerte, para que entonces le fueran quitado aquello que había robado o usurpado. Y se estaba refiriendo a la toma del mundo, inclusive la toma retoma de esta tierra, en donde las joyas son del pueblo de Dios, que va a ser liberado y quitado de ahí, pero tiene que ser vencido primero el malo, el fuerte, que en ese caso tipifica a un espíritu que capitanea a los otros espíritus, Satanás. Claro. Entonces, ¿podríamos ampliar algo sobre eso? ¿A qué se refiere? Yo creo, hermano Otto, que para mí es se me facilita más cuando veo las cosas en ejemplos, y generalmente los ejemplos los veo en el Antiguo Testamento, y vemos a un David y a un Goliat que están peleando. ¿Qué figura de un Cristo contra un Satanás, contra un Luzbel?
que están peleando, y David se para y en el nombre de Dios golpea al gigante y lo derrota. Y Cristo pues es levantado en la cruz y golpea al gigante, ese capitán, y lo derrota al diablo. Entonces a nosotros ya nos pusieron a pelear específicamente contra el diablo, pero habían filisteos y el pueblo de Israel se voltea en contra de todos los filisteos y los persigue hasta despojarlos de sus joyas, hasta agarrar el botín. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde a nosotros ahora. Cristo ya derrotó al diablo, el diablo ya está vencido. Entonces ahora nosotros deberíamos de ir en pos del botín y perseguir a los filisteos de hoy, que son los demonios, y perseguirlos y arrebatarles de la mano lo que ellos tienen que no les pertenece, porque la Biblia dice que el diablo es un ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. Así que cualquier cosa que tenga no es de él, porque es un ladrón. ¿Dónde se le consigue? Hay una figura ya que estás hablando de figuras, a mí me gustan mucho las figuras. Por ejemplo, esta de Moisés. Moisés y Aarón primero vencieron a los espíritus que estaban metidos en los magos de Egipto. Hacían maravillas imitativas o qué sé yo, pero las hacían. Y el pueblo, o los pueblos, el hebreo y el judío, o el egipcio estaban ahí, y veían poder de un lado, poder del otro, algo así como ahora, ¿no? Que se ve la magia negra, la magia oculta, la no sé qué, y todos esos temas. Y por el otro lado el evangelio que debería estar en plenos poderes, haciendo algo mayor. Entonces ahí en Egipto, y esa es la figura, fueron vencidos por las artes de Dios en el espíritu de poder que llevaba Moisés y Aarón, para luego llegar a Faraón. Ahora, en ese caso, a enfrentar las demandas satánicas. Entonces, hay demandas satánicas, creyéndose tener derechos de esclavitud sobre nosotros, por algunas razones. Estamos muchas veces haciendo adobes para Faraón, y haciendo pirámides, sin saberlo muchas veces. Pero hay esclavitudes dentro de los mismos cristianos, que ellos mismos se han dejado poner. Entonces, tiene que haber una batalla campal sobre los espíritus. Y tan es así que en el Apocalipsis capítulo 12 se narra cómo el Señor primero va a venir a vencer los aires, a limpiar los aires y botar potestades y echar toda esa inmundicia afuera para retomar la tierra. Quiere decir que las batallas espirituales de este tipo que estamos hablando van a ser previas a la victoria total. Entonces tienen importancia, por eso el Señor mandó a la iglesia a limpiar con rastrillo aquí la tierra de todo eso. Y no lo ha logrado la iglesia, pero lo va a lograr, porque el Señor va a terminar la tarea que empezó en nosotros. Yo creo que nos estamos ampliando demasiado, tal vez para el tiempo tan corto que tenemos, pero podríamos hablar algo más. Sí, solo que es una observación nada más, hermano, y es que pareciera como que existiera una lucha entre Dios y el diablo, pues, ¿verdad? De a ver quién va a ganar, ¿verdad? Y eso es lo que es sacado así al público, digamos, en cuanto a cine, televisión, revistas y qué sé yo más, como que existiera esta lucha entre Dios y el diablo, y están esperando a ver quién gana, sin darse cuenta de que a Dios no le puede ganar nadie, ¿verdad? Ni tiene lucha con ninguno, sino que sencillamente Él se sirve de servidores y de circunstancias precisamente para limpiar a su creación. El diablo es en cierto modo un servidor de Dios, está sirviendo para sacar basura, digámoslo así, ¿verdad? Y llevarla para que se queme, pues. Hermano, ahora que mencionó que se sirve de medios, el Señor, podríamos hablar de qué medios se sirven los demonios, por ejemplo, o el diablo. Así como el Señor ya sería otro tema, pero los de los demonios, ¿qué medios, Satanás qué medios usa con los demonios, y los demonios qué medios usan para llegar a la gente en la parte física? Básicamente yo creo que el problema está en la mente, ¿verdad?
bueno, en el alma obviamente, ¿verdad? Lo que es de la carne, carne es, ¿verdad? Y las aperturas hacia ataques de demonios o de espíritus inmundos precisamente vienen de aperturas del alma hacia la carne, hacia cuestiones pecaminosas. ¿Cómo decir esto? Alguien que tenga inclinación a la mentira, digamos, y le da mucho juego a la mentira, está abriendo una puerta para que un espíritu inmundo de mentira entre a operar en él y se le vuelva una esclavitud total. Con respecto a la lujuria, es mucho más fácil explicar eso, ¿verdad? Alguien que se empieza a ver revistas pornográficas, va a ver películas pornográficas, está viendo un campo tremendo para ser atacado y va a entrar un espíritu de lujuria, un espíritu de pornografía a esa mente y no la va a dejar en paz, y solo eso va a querer estar haciendo. Cuando llega a esa posición, ese hombre está esclavizado y necesita que echen fuera de él lo que lo esté esclavizando y que le traten el alma para limpiarle ese problema. Usted está tocando la mente, pero digamos en la parte física del hombre, por ejemplo, para poner una enfermedad, ¿cómo lo haría el diablo? Tal vez por medio de hechizos. Si habrá mecanismos visibles, tangibles, para operar. Yo creo que deben de existir esos mecanismos visibles y objetos incluso. Por ejemplo, caballitos de Troya debe haber en las casas, ¿no? Sí. Fíjese que, digamos, nosotros miremos cómo el enemigo está ahorita ministrando parejo. Niños, adolescentes, adultos y ancianos, parejo. Y vemos que, digamos, lo que mencionaba el hermano Meme, una revista pornográfica puede ser el punto de contacto de una contaminación por medio de la cual demonios pueden entrar. Pero miremos, a mí me preocupaba, y cuando el hermano Meme estaba hablando, me preocupa mucho cómo se les está ministrando a los niños de parte del enemigo también en este tiempo. Por ejemplo, no vamos a decir nombres, pero en este tiempo hay muchas series de caricaturas que llegan a los niños. Hay una serie en donde el líder es una rata. El líder es una rata que está y que la crucifican. Y que él se aparece en espíritu a unos mutantes para guiarlos. Y ellos van a pelear en contra de un enemigo que se llama el Destructor. Obviamente esa es una burla, ridiculizando el evangelio, ¿verdad? Sin embargo, en los hogares cabal tienen ahí a las tortuguitas, ¿verdad? En todos los hogares. Yo creo que ese puede ser un... ¿Crees tú que esos medios físicos, como fetiches y esas cosas, esos bultos, sí, hechos con ciertas intenciones, atraen demonios? Yo pienso que sí. Tal vez parecería dirían, pero ¿qué es lo que está diciendo ese hombre? Pero yo he tenido esa experiencia. Digamos, yo tuve una experiencia con un muñeco de esos que no sé si valdría la pena decir el nombre para alertar a los hermanos, pero mejor no le hacemos propaganda, ¿verdad? Pero yo tuve la experiencia con mi hijo precisamente, que él tenía su muñequito de esos, y cabal en el lugar en donde el muñeco aparecía con problemas, su calavera, por decirlo así, mi hijo se enfermó. Y miraba él esa cuestión, la miraba. Aunque no estuviera el muñequito, él lo miraba en su cuarto. Y me recuerdo que ese día nosotros nos pusimos a orar con mi esposa y a reprender. Y no fue sino que hasta mi hijo tenía una temperatura de más de 40 grados. Y ningún antipirético le bajaba la temperatura, por muy bueno que fuera. Y había pasado bastante tiempo. Y en el momentito en el que nosotros quemamos aquel muñeco, mi hijo se quedó sano. Entonces, bueno, y tendríamos que ampliar muchas cosas de esa experiencia, que tal vez no es el punto, ¿verdad? Pero yo sí creo que existen puntos de contacto, como
como el aceite, por ejemplo, en el lado positivo, ¿verdad? El punto de contacto cuando nosotros ungimos a un enfermo con aceite y se cura, ellos deben de tener puntos de contacto como los hechizos, en donde le dan un brebaje. El hechizo sería el más gráfico, porque los hechizos son objetos, como dijéramos, espíritus inmundos que abordan elementos físicos, sean líquidos, sean sólidos, es decir, por comidas, por bebidas, ya no digamos en el área de la mente, pero que esto ya va más allá que la mente. Entonces, los hechizos generalmente, las reacciones de una gente hechizada, son reacciones en que expulsan secreciones nocivas, ajenas, que por alguna vía llegaron, ¿verdad? Y se ha probado en todo el mundo que los hechizos son unos misterios que la ciencia se queda parada. Bueno, pero aparte de eso, tenemos también que hay escalas de jerarquías espirituales que también se podría mencionar, pero que están operando arriba y se ven los efectos abajo. ¿Cómo será eso que dice que si nosotros nos conviniéramos, no se convinieran el pueblo de Dios, sería desatado, lo que se desató abajo sería desatado arriba? Quiere decir que están operando potestades sobre nosotros. Y operando, gracias a Dios que también hay potestades del bien. Sí. Pero esas batallas, como dijo el hermano Meme, son entre seres creados unos y otros, y no es que el demonio esté peleando con Dios, ya lo hubieran hecho pedazos. Sí. Es reyerta entre criaturas, sean espirituales o no. Pero ahora los efectos los sentimos en la tierra. Áreas de opresión podrán manejar, por ejemplo, tal vez el hermano Meme nos aporta algo sobre eso, podrán manejar los elementos, como por ejemplo huracanes, maremotos, terremotos, tormentas. ¿Podrán manejarlas? Bueno, hay un ejemplo bien claro en la Biblia, sí, ¿verdad? Con el problema de Gadara, ¿verdad? Pero es que es muy ilustrativo, ¿verdad? Porque el Señor avisa que va a ir al otro lado del mar, del lago. Y inmediatamente cuando se meten en la barca y van en el lago ya, empieza a haber una tormenta terrible, los vientos se ponen tremendos, la barca va a zozobrar y el Señor se levanta y los calma, ¿verdad? Y quiere decir que había una operación ahí que no era de Dios, ¿verdad? ¿Y quién estaba negando toda esa operación de los elementos? Sí, los hijos de Job murieron con accidentes, digamos, entre comillas, provocados por manos externas. Y muy interesante, ahora que toqué de Job, hermano, tal vez pensemos en eso, que puede manejar hasta a gente de carne y hueso, porque unos los sabeos eran bandidos, asaltadores, entonces espíritus manejando a los asaltadores para cumplir un proyecto y matar a los hijos de Job. Esos ya eran esclavos. Esos eran esclavos de los espíritus. Pero ¿pueden los espíritus provocar un incendio, por ejemplo? Me imagino que sí. ¿O qué dice usted? O lo provocan ellos o lo provocan empujando a alguien a hacer el incendio, ¿verdad? Pero hay una relación, pues. Y yo creo que sí tiene que haber fuerzas sobre cuestiones naturales. No vamos a decir que toda tormenta y todo trueno ya es una acción demoníaca, pues entonces nos acusarían de... Sí, fenómenos físicos naturales, ¿verdad? Pero los fenómenos pueden ser acrecentados, disminuidos, dirigidos, manejados, etcétera, por los espíritus. Seguro que sí. Bueno, yo creo que el tema se está poniendo muy interesante a la hora que ya está terminando. Todavía falta, tenemos tiempo. Entonces, querríamos hablar algo sobre ¿será posible visualizar los demonios? Ahí se pone más seria la cosa. ¿Tendrán algo que mostrar ellos? Entendemos que aún los espíritus y lo material son vibraciones, son energía. Entonces, ¿cómo se maneja ese campo ahí? Sí, yo pienso que aunque son vibraciones, de la misma forma como un ángel puede meterse en las vibraciones de un sueño, un demonio puede meterse también en las vibraciones de un sueño o de lo que nosotros estamos viendo, y sí puede ser visualizado, de tal forma que, pero a mi manera de ver,
ahí es donde se pone más seria la cosa, lo que muchos llaman como fantasmas que han visto, que los han visualizado, pues. Y esto me trae a la mente que no solamente pueden ser vistos, sino que grabados. Porque hace un tiempo pudimos ver las noticias que en uno de los castillos de Inglaterra, que estaban remodelando el castillo y se oían voces y de fantasmas y toda la cosa, tanto que llegaron a la conclusión de que iban a hacer la remodelación de la manera que no pudieran molestar a sus invisibles huéspedes, pero pudieron grabar las voces. Sí, bien atentos, pero pudieron grabarlas. Entonces, si pueden grabar una voz, ¿por qué no se podrá visualizar? Pienso. ¿Y por qué no se visualizan siempre? Esa es otra. ¿Qué dice mi hermano? Es difícil, hermano. Yo me recuerdo del caso de Eliseo, que cuando los estaban cercando los enemigos, el criado de él le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora, verdad? Porque nos van a matar aquí. Y él dice, no tengas pena, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el otro no miraba nada, pues entonces Eliseo le pidió a Dios que le dé una visión espiritual a su criado, y el criado mira todo el ejército a su favor que estaba ahí, ¿verdad? Entonces, no sé cómo será la operación espiritual en ese sentido, pero de que se puede, se puede, ¿verdad? Yo interpreto ahí que en ese caso sería una facultad que Dios dio para verlos, pero digamos cuando van a hacer daño y que visualizando se hacen más daño todavía, ¿quién dará ese permiso? ¿O será que ellos a voluntad podrán mostrarse? Por ejemplo, ahí en ese caso, que se hubieran hecho visibles ellos para aterrorizar más, pero ahí fue que era para que se calmara el otro, sabiendo que estaba mirando el plano del cielo, pues de las potestades angélicas de Dios. Así que serían los dos lados. Nos quedamos siempre en la pregunta. Sin embargo, creo que no hay una solución radical, ¿verdad? Porque no conocemos todos los datos. Pero no podríamos dejar concluir este programa sin que tocáramos el aspecto, a lo menos enunciado para una próxima mesa redonda, de en qué campo al fin operan los demonios. ¿Van a operar en el campo de Dios o van a operar solo en el campo de ellos? Las evidencias denotan que se hacen operaciones negativas dentro del campo que corresponde a ti, y ya no digamos del diablo. ¿Sí? Entonces planteemos algo para que, si no lo alcanzamos a ver ahora, lo tratamos en la próxima reunión de mesa redonda. ¿Es para liberación esta orden del Señor de cristianos o solo de pecadores? A mí me parece que la Biblia misma nos da la respuesta. Por ejemplo, dice la Biblia en 1 Corintios que Dios ha dejado 9 dones, pero dentro de esos dones nos ha dejado discernimiento de espíritus. Quiere decir que si nos dejó discernimiento de espíritus es porque dentro de la misma iglesia, porque no nos va a dejar discernimiento de espíritus para ir a... Son dones para edificar la iglesia. Sí, pues son dones para edificar la iglesia. Quiere decir que dentro de la misma iglesia vamos a tener que diferenciar si algo es de Dios o no es de Dios. Y dice la Biblia, probad a todo espíritu si es de Dios. Y eso no tendríamos necesidad de probar a todo espíritu si es de Dios si estuviéramos hablando que fuera solo en el mundo, en los no cristianos, el campo de acción de los demonios. Yo pienso que tiene que ser más que todo dirigido como la Jezabel de Apocalipsis, que es un brazo que se trata de meter dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Los demonios también, las herejías, la apostasía misma la pueden dirigir espíritus, y son precisamente espíritus que están dirigiendo una operación dentro de la legítima iglesia, porque no puede haber apostasía entre los inconversos. Claro, por eso nos tienen que dar ahí armas poderosas para poder echar fuera de nuestro territorio primero, antes de seguir echando a todos los demás cuando vayamos conquistando. Es decir, a mi manera de ver las cosas, yo creo que la liberación de demonios debe ser exclusivamente el pan de los hijos
Ahora, ¿por qué sería que hasta que apareció la iglesia se dio ya la orden concreta, definida, de hacer esas batallas? ¿Por qué no el Señor o Dios mismo, por su palabra, nos dejó algo más claro en el Antiguo Testamento? Lo que yo recuerdo más evidente son las luchas de Saúl. Por ejemplo, él era un ungido, ¿no? Un ungido que después resultó endemoniado. Ahora, claro, no vamos a tocar el punto de que era un espíritu malo de parte de Jehová. Pero vamos a decir que eran demonios. Y muchos endemoniados del Antiguo Testamento eran aliviados, el mismo Saúl eran aliviados con la música inspirada de David. Y podemos decir que así, recorrer toda la Biblia, nosotros vemos que la operación demoníaca y de espíritus inmundos era sobre el campo que Dios estaba conquistando, que Dios estaba atrayendo. Entonces, yo no veo que se van a oponer a algo que les conviene a ellos, pues. Si todo el mundo está usurpado por Satanás, ahí hacen convenios de juego y de esto y del otro, como que Dios no se metiera en eso, porque es el tiempo del hombre. A su debido momento va a tomar cuenta, a pedir cuentas. Pero digamos, cuando habla del cristiano, nosotros vemos que esta demoniología está ahora saliendo a flote más entre el mundo religioso y entre el mundo cristiano. ¿Qué podemos decir de esto? Ya creo que poco nos queda, unos 10 minutos de programa, podemos a lo menos satisfacer alguna curiosidad de los que están oyendo y viendo el programa. Yo tal vez haría una pregunta, y es ¿qué áreas del ser humano serán las afectadas por la presencia de demonios? Si será que el cristiano puede ser poseído o solo estorbado. Lo digo porque poseído ya significaría una acción del demonio sobre el espíritu, ¿verdad? Que pasó a otro dueño completamente. ¿Será eso posible, hermano? ¿O qué tal si lo dejamos para el próximo programa? Para que los que están viendo la mesa redonda queden invitados de volver a oír, porque yo creo que ese es un tema muy profundo. Además, hermano Meme, deberíamos de dejar planteado que es posible analizar a la luz de la palabra los terrenos que pueden ser dados a los demonios de parte de las jerarquías eclesiásticas, de parte de Dios, de parte de los delegados divinos, ya que nosotros sabemos que es una batalla que no va a terminar, no ha terminado, no va a terminar luego, aún va a pasar generaciones y generaciones de gente, y sigue la batalla. Vamos a tocar también el tema la próxima vez, de por qué las batallas siguen atravesando los genes con memorias genéticas, y cómo es que sigue hasta una cuarta generación una maldición. Y cómo es que una palabra dicha por fulano, un voto hecho por mengano en el ancestral pasado, repercute en los tataranietos. Y yo creo que ese tema ya no nos daría tiempo ahora, pero dejémoslo planteado. Ahora nos hemos estado incursionando en dónde se iniciaron los demonios y el campo que van a ocupar, pero dejemos categóricamente dicho que sí invaden terrenos que Dios permite de su gente, que sean invadidos por razones específicas. Bueno, ¿hay algo más? Tal vez solamente entonces dejar ya que estamos dejando preguntas para el próximo programa, yo quisiera dejar una. ¿Puede una persona que no es cristiana echar fuera demonios? Y algunos mi hermano dicen que, tal vez otra inquietud, ¿verdad?, a la par de la tuya. Algunos dicen que no puede haber nada del diablo en un cristiano, pero la enfermedad no es de Dios y hay cristianos enfermos. Sí. Y Pablo tenía un mensajero de Satanás en su cuerpo. Bueno, ya como que nos estamos poniendo de lado de que los hombres invaden. Pero lo que queremos es la verdad y no nuestra verdad. También, queremos una verdad categórica que oriente al pueblo de Dios, y no por ahí religiosos que dicen algunas cosas que usted oyó en un programa, Mano Meme, tal vez nos cuenta eso, ¿verdad? Pero a lo menos la idea. Bueno, que es imaginario el diablo. Yo escuché que decían que un religioso precisamente catalogado como experto en estas cosas, mencionaba que no era que existieran espíritus de lujuria o de mentira o de qué sé yo, sino que era el mismo espíritu que estaba operando en todos, y que no
podría ser posible una legión o muchos demonios adentro de una persona, sino que tenía que ser solo uno, el que estaba operando y que producía los efectos de una legión. Yo creo que eso está en total contradicción con la palabra, ¿verdad? ¿Y la Magdalena? La Magdalena y el Gadareno son... Claro, la Magdalena por no sería 7. Son dos ejemplos clarísimos. Cuando fueron a traer a otros pobres, era para el mismo individuo. Y otra cosa que me llamó mucho la atención es que usen ciertos objetos para echar fuera demonios, ¿verdad? Pongamos incluso la Biblia, la ponen encima de la gente y echan fuera demonios. Otros echan líquidos. Otros echan líquidos y cosas por el estilo, pues, ¿verdad? Que más parecería fetichismo que la orden del Señor fue: en mi nombre echarán fuera demonios y punto, ¿verdad? Es decir, sería como decir que el poder que hay en el nombre del Señor no es suficiente como para echar fuera demonios y cosas así. ¿Ha visto usted algún método especial para echar fuera demonios? ¿Método? Sí, ¿habrá método especial? Pues el Señor solo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Ya lo demás es pura cosecha de cada uno. Yo creo que sí. Yo quisiera dejar otra pregunta, ya que vamos a hacer preguntas para la próxima. Quedamos preguntándonos en vez de responder, pues. Pero ¿será necesario el ayuno para echar fuera demonios, como muchos lo plantean? O no sé si la podremos... Podría ser que, hermano, podría ser que vaya incluido eso, aunque algunos dicen que no esté escrito, que es un agregado. Yo creo que el ayuno no hace daño, hace provecho en ese sentido. Pero más que todo es fe. Porque dice que no los echaron en cierta ocasión el Señor, los demonios y los discípulos de él, porque no tenían fe. Sí. Quiere decir que la fe es el ingrediente principal. Creerle al Señor lo que dijo y actuar en ese sentido. Pero si no tenemos fe, no se va a poder, aunque tengamos ayuno. O puede ser que fe y ayuno y oración, todo junto. Es que depende también del calibre del demonio, ¿verdad? Así como es el sapo en la pedrada. No estaría refiriendo más que todo a la condición espiritual de la persona que va a echar fuera ese demonio, que necesita oración y ayuno, pero él, pues, ¿verdad? No el endemoniado. No el endemoniado, sino que él en su preparación espiritual... Sí, porque hay quienes ponen el ayuno al endemoniado. Sí, yo creo que es un error. Como para que se debilite el demonio, que se debilite es el endemoniado. Seguro. Se termina muriendo. Resulta peor, porque después hay que curarlo, después de haberlo liberado. Ahora, ¿tendrá alguna relación el hecho de que el Señor dijera en unas ocasiones: te vas al abismo? Y en otras ocasiones decía: ya no entres más en esta persona. ¿Será que hay que echarle llave cuando uno hace liberaciones para que no regrese? ¿Será que lo puede uno mandar a un lugar determinado, al abismo o a tal otro lado? ¿Será que lo puede mandar uno a un marrano, a una lechuza, a un gato que pase por ahí, a un loro? ¿O cómo será? Pues escúchenos en la próxima mesa redonda, porque vamos a hablar de eso, aunque muchos no quieren abordar el tema. Por eso nos bajamos del púlpito y nos pasamos a la mesa ahora, para que lleguemos con planteamientos francos, respuestas posibles, respuestas seguras, y qué es lo que la Biblia dice al respecto. Y creo que nos vamos a quedar con la opinión de la Escritura, que es infalible, y la opinión de nuestro Señor Jesucristo, que le da infalibilidad a la Escritura, y Él es infalible. En mi nombre echarán fuera demonios y hay que echarlos. Y hay demonios. En mi nombre van a hacer esto, hay que hacerlo. Que si hay o no hay demonios, que se queden discutiendo los religiosos, mientras nosotros seguimos echando fuera los demonios en el nombre del Señor. Yo creo que aquí no es cuestión de consultar carne y sangre, consultar a humanos, a religiosos, a doctos en la materia, porque al fin y al cabo las órdenes explícitas están dadas. O sea, nada más es tener fe para ejecutarlas, esperar los resultados y la victoria será inevitable. ¿Lo cree, mi hermano? ¿Usted lo cree? Sí. Puede sintonizarnos entonces en el próximo programa de estas mesas redondas. Queremos despedirnos de los televidentes hasta esa ocasión que será anunciada, y estaremos con ustedes con mucho gusto para juntos buscar la luz de Dios, porque en la luz de Dios veremos la luz. Que Dios les bendiga
y les guarde. Amén. Continuando con la plática a la cual estábamos abordando, en la cual estábamos abordando el tema de los demonios que quedó inconclusa, ahora estamos de nuevo platicando con hermano Sergio, hermano Meme, acá en este interesante tema. Queremos conectar un poquito con el anterior, para los que posiblemente vieron el programa anterior. El origen de los demonios, al fin quedamos en que no es el mismo origen de los ángeles caídos. También podemos platicar algo sobre su fin, cómo van a terminar y de dónde vienen. Pero ahora más que todo abordamos el área de a quienes molestan, a quienes agreden, para quienes están desempeñando su papel. ¿Será solamente para los inconversos, para que se conviertan? ¿O será también que tienen papel con los convertidos, con los cristianos? Así que le podrán hacer daño a un cristiano, los demonios, aceptando ya que son una realidad en el ambiente. ¿Tendrá alguna seguridad, alguna invulnerabilidad el cristiano? ¿O también están expuestos a los demonios igual que los inconversos? ¿Podrán ser poseídos los cristianos o solo los inconversos? Sobre esta área vamos a platicar ahora. Yo quisiera pues que si ustedes recuerdan alguna pregunta que se quedó pendiente, la abordáramos del programa anterior. No sé si yo creo que una de las preguntas era esa precisamente, ¿a quién afectan los demonios? Si es a los cristianos o si es a las personas que no conocen al Señor. También habíamos dejado pendiente otra pregunta, que ¿quién puede echar fuera demonios? No sé si se recuerdan. Sí, había otra pregunta pendiente que era, ¿será conveniente echar los demonios fuera de todo el mundo? Pues? Porque sería bastante interesante tocar los tres aspectos. Yo quisiera comenzar tal vez con la primera pregunta, ¿verdad? ¿A quiénes afectan los demonios? Y yo pienso que afecta a todo aquel que abre puertas para ser atacado. Sea cristiano o no lo sea todavía, pues, ¿verdad? El problema es el tamaño del efecto que pueda tener adentro de esta persona, es decir, si es atacado en su cuerpo, si es atacado en su alma o si es atacado en su espíritu o en las tres fases. Tal vez hermano Otto podría... Sí, hermano, yo diría que para poder abordar a cabalidad este ángulo del problema demoníaco, tenemos que ver las narraciones, las explicaciones, las figuras, los ejemplos de la Biblia. Pero como la Biblia está dividida, digamos, para el caso, en dos secciones, el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que dilucidar primero si había cristianos desde el Génesis, para ponerlo al compás de la Escritura, y si había cristianos así pues en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces toda la acción demoníaca desde el principio que podamos analizar ya va a un terreno que nosotros conocemos, como es el terreno del cristiano. Porque si ponemos que allá nunca hubo cristianos hasta que Cristo vino, entonces otra cosa es el trato de los demonios con una corporidad que Cristo vino a dar muy aparte de todo el resto. Pero a mí me parece que es lo mismo. Es decir, había cristianos desde Adán, había cristianos desde bajo la ley. Todo salvo era cristiano, porque no podía haber ningún salvo que no fuera cristiano. Entonces eso ahora ya cobran nuevas luces si nosotros vemos los ejemplos en donde espíritus inmundos, demonios inclusive, espíritu malo de parte de Jehová, como se dice, de un elemento espiritual que molestaba a un rey. Entonces sí, esta cosa tiene importancia. Quiere decir que el rey Saúl, si era un cristiano,
que creía en el sacrificio del Cordero de Dios que iba a hacerse, puesto que sacrificaba en los altares corderos. Si él era o no sincero, ya esa es otra discusión. Pero lo que sí debemos dejar claro es que él resultó con un espíritu malo, que lo poseyó totalmente, es decir, que lo dominó, que lo manejó hasta que se lo echaban. Y por cierto, se lo echaban con música. Una nueva modalidad. Y hoy tenemos a una serie de ejemplos. Entonces, si así vamos, entonces si tomamos todo el conjunto de cristianos y no cristianos de toda la Biblia, entonces la cosa cambia, ¿no? Hermano, tal vez yo quisiera decir algo, porque tal vez algunos de los hermanos que nos están escuchando, el término de que una persona salva del Antiguo Testamento sea cristiano le parece un poco extraño. Y entonces tal vez solamente quisiera leer 2 versos para apuntalar esto. Una está en primera de Pedro, capítulo 1, verso 11, donde dice, desde el 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cristianos? Pues sí, eran cristianos. Y también en Hebreos capítulo 11, cuando habla de Moisés, dice que Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, etcétera, etcétera, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las... Si a eso le agregas, ¿cómo no? Si a eso le agregas que la roca que seguía, es decir, sobre la que se fundaba Israel, era el Israel que salió de Egipto, era Cristo. Entonces eran cristianos. Claro. Bueno, ahora... Tal vez solamente... Esto es porque hay gente que dice, es que eso está en el Antiguo Testamento, es que esto era para los judíos. Pero realmente los mismos judíos que Dios ve como judíos reales son cristianos. Claro. Porque si no, no son judíos, no son Israel. Son Israel nacional, pero no Israel de Dios, diríamos. Entonces ahí vemos que se está tratando de dilucidar 2 campos. El campo del cristiano, el campo del inconverso, o un intermedio también, el campo del cristiano caído, el cristiano que está como oveja descarriada. Son 3 campos. Entonces, todavía es aceptable para muchos, aunque el tema es difícil, es aceptable que un cristiano que está caído, que está completamente herido de la gracia, saber por dónde anda, lo ataquen los demonios, pero no comprende cómo puedan atacar a un cristiano que está dentro de la iglesia, que no se ha ido como el hermano del pródigo, que no había salido de la casa, pero el otro sí salió, ¿verdad? Pero los 2 están iguales. Claro. Uno deseando la posilga y el otro en la posilga. Entonces tenemos que partir de ese campo. Ya partiendo de ese campo tenemos elementos. Ya podemos ver en el Antiguo Testamento ungidos endemoniados. Ya podemos ver, saliéndonos del terreno humano, un Luzbel ungido que resultó Satanás. Claro. Cambios bruscos, pues, tan bruscos que ni ahora los entendemos. Sí, no fue creado Satanás, sino que fue creado Luzbel. Luzbel, sí. Se volvió Satanás. Los ángeles de alguna manera eran servidores de Dios. Y luego se cambiaron en ángeles caídos siguiendo a Satanás. Así que hay cambios bruscos en el ámbito de la Biblia. Ahora, ya llegando al terreno de cuando Cristo vino, sería lo más urgente de averiguar. Ya cuando Cristo vino y dio su sangre y empezó a conformar su iglesia, la novia que después sería esposa, ¿qué papel juegan los demonios en este caso? Y vemos que es más intenso el trabajo contra los demonios cuando ya se formó la novia y se está formando la iglesia que el Señor quiere juntar, que cuando no había esa iglesia. Quiere decir que toda la actividad se alborotó contra los cristianos, más que antes, cuando había cristianos, pero que no los agobiaban tanto los demonios. Tanto que las órdenes más perentorias de Cristo fueron echen afuera a los demonios. Y al principio no se dieron orden de echar fuera demonios. En el ámbito cristiano, pues del Antiguo Testamento. Sin embargo, se hacía. Bien o mal, pero se hacía. Veo yo también, hermano, que
digamos, volviendo a las instrucciones en algunos momentos dados desde el Antiguo Testamento, que algunas siguen vigentes y otras han sido eliminadas por los mandamientos de Jesús. Pero veo en cierta parte que dice en Eclesiastés 10:9, dice, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. Entonces, ¿cómo podría aportillar vallado una persona que no lo tiene? Es decir, ¿cómo podría abrirle puertas al enemigo una persona que pertenece a él? Pues tiene necesariamente que ser un cristiano el que al final de cuentas va a aportillar su vallado, y entonces la serpiente, dice Eclesiastés 10, pues no lo decimos nosotros, sino que Eclesiastés va a morderle la serpiente. Quiere decir que hay un cuido del cristiano que está vigente por algo que le puede atacar. Seguro, ahora el problema sería en dónde lo puede atacar, ¿verdad? Sí, que eso es lo que usted planteó, hermano, para ahí vamos. Pero había que dilucidar estos dos campos, porque mucha gente dice, sí, pero eso sucedió allá en el Antiguo Testamento. Ya quedamos que todos son cristianos los salvos, sean del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ya quedamos que la exacerbación de la expulsión de demonios es mayor ahora que antes. Como que la búsqueda de una transformación de la personalidad triple del hombre para hacer del Señor ha dado motivo a Satanás para estorbar eso. Como que lo que quiere con sus demonios es estorbar al que el Señor rescató, a que lo rescate totalmente, a que llegue a fin su tarea, pues el Señor. Por supuesto que no lo va a lograr Satanás, pero ahí tenemos ya una luz sobre las batallas que se están librando, ¿verdad? Yo creo que podemos agregar algo más sobre esto, pues. Pienso yo, hermano, que la pregunta que dejó en el ambiente nuestro hermano Meme es bien interesante, porque tal vez aquí es en donde por semántica no coincidimos con algunos hermanos. Pero ya al explicar lo que nosotros creemos verdaderamente, entonces vamos a coincidir. Definitivamente un cristiano quien ha pasado de la luz de las tinieblas a la luz, ha dejado de ser una pertenencia de Satanás, definitivamente. Entonces ya no es posesión de Satanás. Por lo tanto, el diablo no puede poseerlo, ¿verdad? Puesto que su espíritu ha sido comprado y ha sido llenado con el Espíritu de Cristo. Pero ¿qué del alma y qué del cuerpo? Aunque aquel cristiano ha sido prácticamente salvado, siguen sus enfermedades muchas veces. Y no solamente sus enfermedades, siguen sus depresiones. Nosotros miramos en el Antiguo Testamento a un David que decía, estoy profundamente deprimido, dice en uno de sus salmos, estoy deprimido. Y nosotros sabemos que las depresiones, pues muchas veces son motivadas incluso por espíritus inmundos. Entonces yo pienso que dentro del ser integral del hombre puede ser afectada el alma y el cuerpo, porque tenemos bastantes textos para lograr vislumbrar eso, y además de textos tenemos la experiencia de haber visto gentes cristianos de buen testimonio, nacidos de nuevo, bautizados en agua, y que hablan en lenguas y que de repente resultan con algún problema por el cual hay que orar, porque seguramente es causado por demonios. Así que pienso yo que es el alma y el cuerpo que son afectados por demonios, más no el espíritu, porque entonces pasarían a ser posesión de Satanás y entonces estarían apostatando irreversiblemente, ¿verdad? Eso quisiera decir que solo alguien que no tiene a Cristo puede ser poseído totalmente por el demonio. Eso deja clara una separación entre un cristiano y uno que no lo es, ¿verdad? Claro. Porque la pertenencia, como decía el hermano Sergio, la posesión completa de una persona al diablo, digámoslo así, es evidente, pues, ¿verdad? Porque uno hace
lo que su amo dice. Eso es ser esclavo. Dice en Efesios, el capítulo 2, que nosotros antes hacíamos la voluntad del Dios de los aires, ¿verdad? Del diablo. Éramos esclavos de él. Al ser esclavos de él, teníamos que hacer lo que él decía. Pero ahora le pertenecemos a Cristo. Pero perdón, hermano, pero entonces quiere decir que ahí no, aunque estábamos bajo dominio de Satanás, hijos de desobediencia y todo lo que dice la Escritura, no se puede hablar de que estábamos poseídos todos, pues. No. Precisamente, ¿verdad? Sino dominados. Dominados. Aunque nos hubiera podido poseer en cualquier momento. Sí, a eso precisamente iba yo. Es decir, era fácil que fuéramos poseídos porque estábamos dominados por el que manda los demonios, ¿verdad? Pero ahora no nos puede poseer porque estamos dominados. Hay una barrera también. Por el Dios de dioses y Rey de reyes, ¿verdad? Así el Señor Jesús. Entonces, es interesante ver que sí podemos ser afectados en el alma y en el cuerpo. ¿Cómo será que pueden afectarnos en el alma y en el cuerpo? En el cuerpo se mira fácil, ¿verdad? Porque a través de una enfermedad, a través de algún hechizo, de cosas de brujería, cosas así, nosotros podemos hasta ver los efectos que puede tener el estorbo de un demonio sobre las vidas de un cristiano. Pero, ¿cómo será que pueda afectar el alma? ¿Cómo será que un demonio pueda estorbar hasta tal punto de lograrse meter adentro del alma de un cristiano? ¿Cuál será el proceso, hermano? Miremoslo en el ángulo de Job, otro cristiano. Este cristiano le dieron permiso a Satanás de que tocara cuerpo y alma, pero que no más. Que el alma no podía ser matada por Satanás. El cuerpo podría llegar a hacerlo, inclusive, no, en este caso no fue, pero lo tocó con enfermedades y con todo lo demás. Pero miremoslo también cómo en el tabernáculo, en el atrio, era para todos. En el lugar santo, pues los sacerdotes, en santidad. Pero ya cuando pasaron al lugar santísimo que se estaba explicando, ya era mortal tener una falla adentro del lugar santísimo. Entonces el cristiano que vive en el espíritu puede de repente bajar, descender a las áreas del alma, al lugar santo, y ahí ser atacado en su alma, y luego influido y atacado en el cuerpo si sale al atrio o abre puerta. Pero dejemos establecido de una vez que el lugar santísimo, o sea el espíritu, no permite permanencia de pecado, de contaminación. Hay que sacar aún el cadáver del que cayó muerto para que quede limpio otra vez, porque si se quedara eso inundado, contaminado, habría una muerte total, abandono del templo total, como sucedía cuando vulneraban el lugar santísimo. Entonces el templo se destruía, ya no tenía ninguna validez. Sin embargo, en el atrio podía la presencia misma de Dios y hasta el arca ser quitada y todavía permanecer haciendo su ritual, pero era ya solo un ritual vacío. Quiere decir que el demonio sabe que puede mantener vacías en el culto si que haya una posesión total, pero también puede querer contaminar el lugar santísimo para que haya una muerte del sacerdote, digamos, un castigo. Y todo esto tiene relación con esta demoniología que estamos hablando, porque los demonios, en primer lugar, debemos decir que no es que Satanás entra, porque Satanás no es un demonio. Entonces hay que establecer también que Satanás está comandando a los espíritus inmundos para que entren, para que dominen, para que maniobren, pero él no entra, porque es un ángel caído. Y los demonios no son ángeles caídos, porque entonces no entrarían son seres que fueron creados en perfección, diríamos, en madurez, por la mano de Dios, pero que de alguna manera degeneraron hasta ser demonios, por rebelión.
Ahora, estos demonios han de haber sido condenados a quedarse sin cuerpo. Por eso es esa avidez de andar buscando cuerpos. Se quedaron como un azote para los que abren puertas, sean quienes sean. Claro, se ocupa más de los cristianos, el demonio, en comandar sus espíritus, que de los inconversos, porque los inconversos ya los tienen en la red. Pero cuando va al cristiano, envía toda clase de ataques. Y puede atacar el alma, y puede atacar el cuerpo, y puede compresionar el espíritu del cristiano hasta inmovilizarlo y bloquearlo, de tal manera que parece que el cristiano ya no es ni cristiano. Todo eso juega en esta plática porque nosotros no estamos en capacidad para decir que puede ser poseído totalmente un cristiano, pero para el caso es lo mismo, porque lo inmoviliza, lo bloquea, claro, lo amarra, lo enferma, lo hace inútil, lo hace totalmente vaso de inutilidad. Entonces, eso es el objetivo del diablo. El diablo sabe que ya no podría arrebatar a un cristiano de esos para hacerlo de él, pero entonces lo fastidia en todo el camino, hasta que el Señor lo redime totalmente y lo saca con un cuerpo perfecto. Yo quisiera decir algo respecto a esto porque me parece bien interesante que el mismo Señor, utilizando a uno de los apóstoles, dice, porque nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino que contra potestades, huestes espirituales en las regiones celestes, etcétera, principados, etcétera, las 4 cosas contra las que peleamos. Pero ahí está evidenciando que hay una lucha espiritual y nos dan a nosotros una armadura especial, porque dice, por lo tanto, vestidos de toda armadura de Dios, ceñidos de la verdad, coraza de la justicia, yelmo de la salvación y escudo de la fe, con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Entonces, definitivamente deben de haber dardos de fuego que se pueden convertir en opresiones, pero que al abrirle demasiado la puerta, podría llegar a ser incluso obsesiones, y después incluso podrían pasar a compulsiones, y quién sabe si al final de cuentas, bueno, por lo menos en alguien que no sea cristiano, en posesiones, ¿verdad? Pero a mí me parece, por la pregunta que usted había dejado en el ambiente, que también existe una forma en la cual las personas obtienen, por decirlo así, demonios, ¿verdad? Y es por la vana manera de vivir que adquirieron de sus padres, es decir, sus ancestros. La Biblia explica claramente en el libro de Éxodo, yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, de los que me aborrecen hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, nosotros hemos notado y hemos visto tanto en la Biblia como en la práctica que existen personas que debido a que su padre, por ejemplo, hizo un voto de pobreza, por decirlo así, él no hay modo que levante cabeza. De la misma forma como heredó el color de los ojos o como heredó tal vez su estatura, el color de su pelo, etcétera, 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 en lo físico, que es figura de lo espiritual, heredan muchas veces taras espirituales, que esa me parece a mí que puede ser otra forma, como le digo, de obtener demonios, ¿verdad? Y que debería de ser ampliamente analizada por la cristiandad para poder liberar a mucha gente que está en las congregaciones de todos esos conflictos, de todos esos problemas. Se les ha ministrado. Hay tantas otras formas. Yo creo que hay pactos que la gente hace cuando está en el mundo, pactos que hace hasta con el mismo enemigo de su alma, y que cuando llegan a Cristo son salvos. Y el acta de los decretos que nos era contraria, como dice a Colosenses, es clavada en la cruz. Pero también tenemos nosotros que alcanzar aquello. A mí me llama la atención, y perdonen que utilice un poquitito así de tiempo y después dejo de hablar. Pero me llama la atención lo que el Señor Jesucristo dijo cuando Él leyó en el rollo de Isaías. Dijo Él, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, me ha ungido para publicar buenas nuevas a todos los pobres. Pero inmediatamente después dice en Lucas, dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos
Y hasta de último dice, y me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Y yo siempre me preguntaba, ¿y qué diferencia hay entre proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos? Pero viendo el contexto de todo lo que estamos hablando, un oprimido es alguien que puede que esté cautivo, pero es un diablo que le está desde afuera fastidiando. A ese lo viene a poner en libertad el Señor con toda la armadura de Dios. Pero al que le tiene que proclamar la libertad le está anunciando, tú eres libre, si quieres sales y si no te quedas ahí. No lo vino a poner en libertad, lo vino a proclamar libre. Como a Josué le dijo, toda la tierra que está delante de ti es tuya, pero ve y agárrala. Es decir, era de él, pero tenía que pelear. Entonces yo pienso que, bueno, tal vez me fui por otro lado de la pregunta, pero como el tema es tan vasto, ¿verdad? Insisto en que una de las cosas son los ancestros y que deben de ser, nosotros deberíamos de conocer muchísimo acerca de eso. Hay una figura en el Antiguo Testamento, en el libro de Josué, que había reyes nativos que se oponían al avance de Josué, que es el avance del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas. Se oponían reyes nativos y se oponían pueblos extraños. Entonces hay una junta entre la carne del hombre y los espíritus de afuera. Pero hay una pregunta que viene a colación con lo que tú estás diciendo. Cuando una protesta de un demonio, por cierto, da luz a esto. La protesta del demonio cuando Cristo vino hace 2000 años fue, bueno, ¿y por qué vienes a destruirnos antes de tiempo? Entonces quiere decir que tenían un tiempo en que iban a destruir. Sí. Ellos iban a destruir a personas, etc. Pero dice, ahora nos vienes tú a destruir, pero antes de tiempo. Quiere decir que el Señor vino a mostrar cómo iban a ser los demonios dominados, cómo iban a ser echados, pero no los estaba destruyendo a todos. Por eso es que quedaron demonios cuando Cristo se fue. Pero luego ahora le dice a la iglesia y le dice al cristiano, ahora ustedes los van a echar fuera. Pero viene el punto, que entonces sí los vamos a echar fuera en el tiempo en que hay que echarlos fuera. El Señor solo estaba dando un anticipo para que vieran cómo, porque dice que fue antes de tiempo que los vino a echar. Entonces, si vino el Señor antes de tiempo, solo vino a mostrar cómo echarlos cuando ya sea su tiempo. Este es el tiempo de echarlos. Ahora bien, cuando esa pregunta fue hecha, quiere decir que entonces los demonios ya saben que van a ser destruidos. Pero ellos están en una operación confabulados con la carne del hombre, con las puertas que abre el hombre, porque si no, no habría ese poder. Y hasta para entrar en los marranos tienen que pedir permiso. Entonces quiere decir que Dios cuida a sus hijos de una manera extrema. Pero si los hijos aportillan su vallado, abren rendijas, el demonio va a causar estragos, sea desde afuera o desde adentro. Los espíritus están especializados en invadir todas las áreas humanas conocidas. Inclusive, por ejemplo, el celo puede ser un celo carnal, pero que pasa después a ser un espíritu de celo. Adulterio puede ser un adulterio carnal primero, pero que después hay un espíritu de adulterio que se especializa en eso. Y así puede llegar a todos los ámbitos humanos. Quiere decir que no estamos todavía en haber aclarado la pregunta del hermano Meme, pero las tres partes del ser van a ser tocados de una u otra manera. Cuerpo y alma pueden ser hasta destruidos por permisiones de Dios. El espíritu preservado pero oprimido, embotellado ahí. Por eso es que tenemos a veces necesidad de estar desbloqueando el alma para que el espíritu tenga libertad. Es decir, que hay tantas maneras de inutilizar a un vaso de Dios de parte de Satanás como el hombre lo permita. Y como Dios lo permita también, porque cuando dio permiso para vapulear a Job y para que hiciera todo el estrago que hizo el enemigo con él, no le permitió que le tocara su vida. Y después lo restaura el Señor y le da una prohibición inusitada hasta decir que veía ahora a Dios cuando antes solo lo oía. De tal manera que la tormenta demoníaca únicamente limpió los ojos de Job para ver a Dios. Pero de todas maneras hay un área en que nosotros tenemos la culpa de abrir puerta a los espíritus. E insisto en recordar, mi hermano, que es un error estar echando fuera a Satanás. Satanás no se mete.
¿Fuera de qué? Si no está dentro. Ahora, Satanás está comandando espíritus que sí se pueden meter. Vamos a tener que pasar al tema, si mi hermano Meme tiene algo sobre la pregunta que hizo, al tema de qué relación hay entre los demonios y los ángeles caídos. Si todavía tiene algo. No, hermano. La pregunta era muy abierta, ¿verdad? Sí, realmente estaríamos dando vueltas sobre el mismo sobre el mismo asunto, creo que. Tal vez pasamos a... por ejemplo, a la caída de los ángeles vinieron a la tierra. Y por cierto, les acompañaron otros seres que no eran ángeles, aunque algunos dicen que eran ángeles, los gigantes. Esos eran extraterrenos, pero no sabemos de qué naturaleza. Probablemente, dicen unos, eran hijos de Dios que cayeron en otras esferas y que se les permitió venir acá. Pero ¿por qué menciono a estos señores? Porque se convirtieron en diosesitos con minúscula para el mundo. Y los ángeles también, ángeles caídos. De tal manera que las civilizaciones, inclusive la griega, que era tan avanzada, tenía sus mitos armados ahí como que esos seres adulteraban, y esos seres tenían hasta incestos, y llama la atención eso. Pero ¿qué relación hay de estos seres reales también con los demonios que esos nunca activaban con cuerpo? ¿Y qué relación puede haber si hay relaciones jerárquicas con los ángeles caídos? ¿Serán los ángeles caídos inferiores a los demonios? ¿O serán los ángeles caídos las jerarquías que dominan a los demonios?